al Señor. Amén. Y quisiera empezar con una pregunta diciendo: ¿seré yo uno de los 9? El capítulo 17 de Lucas encontramos uno de los milagros más grandes que registra la Biblia, ¿sí? Todos nos asombramos de los milagros de Jesús. Sin duda, cuando Jesús hizo muchos milagros, y hay muchos milagros registrados en la Biblia, pero este es un milagro que supera a todos los demás. Un milagro de sanidad múltiple, donde 10 personas que tenían lepra fueron sanados instantáneamente. ¡Wow! Sabes que el mundo se asombra cuando hay alguien con una enfermedad incurable y padece una enfermedad difícil de superar. Pero aquí en la Biblia, en Lucas capítulo 17, encontramos la historia precisamente de 10 personas con una enfermedad incurable que no tenía cura, que fueron sanados milagrosamente de una manera instantánea, todos juntos. ¡Wow! Para mí eso me asombra y me habla de la abundante gracia de Dios para poder alcanzar a tantas personas, ¿sí? La gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios puede alcanzar al más torcido, al más terrible, al más apestado, al más leproso de todos los hombres. Y aquí lo hizo con 10 al mismo tiempo. ¡Wow! ¿Sí? Y esta historia tiene una lección muy grande que enseñarnos hoy. Y al estar orando y preguntando al Señor qué quería que pudiera compartir hoy, que pudiera animar nuestro corazón de agradecimiento, vino este suceso que está registrado en el libro de Lucas. No es una fábula, no es un cuento, es una historia real, ¿sí? Había 10 personas, entre muchas otras personas, que estaban llenos de lepra, ¿sí? La lepra es una enfermedad terrible. La piel se decolora, las articulaciones comienzan a dañarse, haciéndose más que pequeñas, se empiezan a dañar los órganos, a caerse los dedos de la mano, a caerse la piel. Y es una enfermedad tan terrible. Afortunadamente ya no lo tenemos ahora en este tiempo. Pero además de eso, era una enfermedad incurable. Era la peor de todas las enfermedades, ¿sí? Era la peor que existía en su momento y además de todo eso era contagiosa. Entonces las personas evitaban a los leprosos, ¿sí? Aquellas personas que tenían lepra, prácticamente tenían una sentencia de muerte. Sabrían que de un momento a otro sus órganos empezarían a fallar, empezarían a detenerse y estaban ahí hacinados en un lugar lejos de la sociedad, ¿sí? Sin esperanza, sin tener comunicación con otras personas, anhelando quizás ellos encontrarse con su familia, pero la ley no se los permitía. Su condición de leprosos, su condición de una enfermedad contagiosa no les permitía entonces acercarse a las personas que amaban. Sufrían una condena de muerte, esperando que el tiempo pasara para morir. Un tiempo de total sufrimiento. Lucas capítulo 17 dice en el versículos del 11 al 13: mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, ten compasión de nosotros. Empezaron a gritar a coro aquellos hombres que estaban llenos de lepra. Y Dios quiere hablarnos hoy en esta tarde a través de este pasaje. Así que ¿por qué no inclinas su corazón, sí? Y oramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo para que Dios nos hable. Dios, habla a nuestro corazón en esta tarde, Señor. Habla a nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, porque estamos llegando al fin de año. Estamos llegando, Señor, a este tiempo en que podemos ver hacia atrás y ver todas las cosas que has hecho por nosotros, Señor, y tener ese corazón agradecido, ese corazón generoso, ese corazón lleno de fe,
de esperanza, Señor, en un mundo mejor, Señor, que vendrá. Padre, habla nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén, amén. Dice la Biblia, cuando Jesús estaba de viaje, camino a Jerusalén, entre Samaria y Galilea, encontró a este grupo de leprosos, ¿sí?, que gritaban porque alguien viniera, Jesús viniera y orara por ellos, hiciera algo por ellos para ser sanados. Galilea era el lugar que Jesús más frecuentaba, era el lugar donde él había crecido, ahí tenía sus mejores amistades, era un hombre conocido. ¿De dónde escucharon estos leprosos acerca de Jesús? Seguramente ellos escucharon cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús podía transformar a una persona sin importar que estuviera con una enfermedad de muerte, poderlo sanar. Pues la Biblia dice que entonces estos leprosos estaban en la frontera, estaban en un lugar alejado de la sociedad, ¿sí? Como dije hace un momento, a ellos no se les permitía poder tener comunicación con su familia. Y entonces estaban en el lugar más apartado, en una frontera, en un lugar donde no había personas, entre Galilea y Samaria, ¿sí? Y entonces ahí estaban aquellos leprosos junto con muchas otras personas padeciendo esta grave enfermedad, ¿sí? Ellos entonces, dice la Biblia que entonces se pusieron de acuerdo y empezaron a gritarle a Jesús: ten compasión de nosotros. No sabemos cómo, pero estos leprosos organizaron un coro, ¿no? Se pusieron de acuerdo. ¿Saben qué? Vamos a hacer un coro, vamos a gritar al mismo tiempo porque no nos podemos acercar a Jesús. No sabemos a cuántos metros, no sabemos a qué distancia estaba Jesús, pero aquellos hombres se pusieron de acuerdo, dijeron: vamos a gritar al mismo tiempo: Jesús, ten compasión de nosotros. Y aquellos hombres empezaron a gritar, alzando su voz, quizás dañándose sus gargantas, que estaban quizás ya carcomidas por la lepra. Empezaron a gritar con todas sus fuerzas: Jesús, ten compasión de nosotros. Jesús, ten compasión de nosotros. Jesús intencionalmente había ido a aquel lugar, porque sabes que Dios conoce la necesidad. Y Dios sabía que había un grupo de leprosos deseando ser sanados. Y se acercó hacia ellos y les dio la oportunidad de que lo pudieran ver, para que entonces ellos empezaran a clamar, ellos empezaran a gritar. Eran una pandilla de pobres desesperados, aislados y amargados leprosos. De aquí se inspiró la serie The Walking Dead. Sí, ¿verdad? ¿No? Perdón, bueno, no. Pero sería chido, ¿no? Estos hombres caminaban, dice la Biblia, con sus ropas rotas, ¿sí? No se podían peinar. ¿Por qué? Para que la gente los pudiera identificar. Y eran como muertos vivientes, zombies vivientes, caminando de un lugar a otro sin esperanza. Samaria, en cambio, era un lugar donde habitaban personas que los judíos odiaban. Eran judíos que en un tiempo fueron cautivos por Asiria, y estando en Asiria se casaron con mujeres asirias. Entonces tenían una combinación de judíos y de asirios. Esos eran los samaritanos. Los samaritanos entonces eran personas odiadas por los judíos. Tenían su propia interpretación de la ley. Tenían su propia manera de concebir las cosas de Dios. Pero entonces había un divorcio entre judíos y samaritanos. Pero en ese grupo había entonces 9 judíos y un samaritano. En medio del dolor, en medio de la tragedia, se hicieron uno y se pusieron de acuerdo para clamar, para pedir a Dios que viniera y tuviera compasión de ellos. El libro de Levíticos, capítulo 45, leprosos, y acerca de las leyes sanitarias que ellos tenían que estar sujetos. Los que sufren de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Ahí está. Ahí está la serie, ¿no? Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro.
permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Amén. Ellos donde estaban fuera del campamento, ¿sí? No podían tener comunicación con su familia, no podían ver a sus papás, quizás eran hombres que tenían hijos que adquirieron la lepra de adultos y añoraban tanto acercarse a ellos, pero no lo podían hacer, y había un lugar reservado para ellos fuera y lejos del campamento, en la frontera entre Galilea y Samaria. Ahí estaba el lugar donde estos leprosos habitaban, y este es el lugar donde Jesús se apareció a lo lejos. Sí, llegó el rumor a ellos y ellos entonces empezaron a clamar: Jesús, ten compasión de nosotros. Amén. ¿Cuál era la mayor esperanza para ellos? Conocer un día al único que podía dar una respuesta, al único que sanaba leprosos. Se llamaba Jesús, ¿sí? Esa era la única esperanza que ellos tenían. No había medicina, no había antibióticos, no había manera, no había forma, no había poder que pudiera sanar a estos pobres y miserables leprosos, sino solamente aquel hombre que sanaba enfermos, que se llamaba Jesús, ¿sí? Y entonces ellos dijeron: Jesús aquí está, no vamos a hacer algo para podernos hacer ver. Está sano, está listo para poderse integrar a su familia, regresar a su ciudad, estar con su familia, con sus hijos y recibirlo en el campamento. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Sí. Y eso es lo que precisamente estaban haciendo aquellos hombres. Fueron camino hacia el sacerdote, y mientras caminaron quedaron limpios. Nota que mientras iban fueron sanados. Qué importante que nosotros entendamos la obediencia y seamos obedientes a la palabra de Dios, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, ¿sí? A pesar de que ellos no lo podían ver porque estaban llenos de lepra, ellos obedecieron la voz de Jesús. ¿Cuántas veces estás orando por un milagro? ¿Sí? Y estamos en una actitud pasiva esperando el milagro, pero aquí vemos cómo la fe mueve montañas, y la fe es una fe que se mueve y entra en acción. Y aquellos leprosos no dijeron: espérame, pero pues mejor ora por nosotros, ¿no? ¿Por qué no pones tu mano sobre nosotros para ser sanados en lugar de que nos pongas a caminar? ¿Por qué mejor no dices algunas palabras, ¿sí? Y entonces haces que nosotros quedemos limpios? Pero la Biblia dice que estos hombres obedecieron. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos da una instrucción y estamos cuestionando? ¿Sí? Porque no vemos el suceso, no vemos el milagro. Y aquí nos muestra que la fe es una fe activa, es una fe que le cree a Dios. Es una fe que pone en obra lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Y en este año que viene nosotros tenemos que vivir una vida de fe, dando pasos de fe, ¿sí? Porque si tú me dices si matemáticamente podemos estar en Monterrey, no. Pero por fe creemos que sí vamos a estar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado tanto para poder sembrar. Y entonces vamos a accionar, vamos a dar el paso de fe, creyendo que Dios va a hacer el resto. Amén. Para el perdido, para alcanzar a las personas sin iglesia, para poder llevar ese mensaje, porque ellos lo necesitan. Necesitan escuchar que Jesús, el sumo sacerdote, fue crucificado en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Amén.
La cuarta lección que encontramos en esta historia es que la gran mayoría no vive un estilo de vida de agradecimiento a Dios por haber sido perdonados y por haber sido salvados. De los 10, solo uno regresó. Significa entonces que el agradecimiento es algo que no se nos da de manera natural. Es algo que tenemos que entrenar nuestra alma. Tenemos que entrenar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestro corazón refleje, respire y dé gloria a Dios por todas sus obras y todas sus maravillas. Número 5. Y este se me hace tan fuerte, pero lo vemos tan claro. ¿Sabes que Dios espera ser adorado? Dios espera ser adorado por sus obras. Y fíjate lo que dice el pasaje de Lucas, capítulo 17 al 19. Y encontramos ahí 3 preguntas. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? La primera pregunta: ¿no sané yo a 10 hombres? La segunda: ¿dónde están los otros 9? Y número 3, la tercera: ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. ¿Sí? ¿Qué significa? Que esta lección nos habla de que Dios espera gloria, de que Dios espera alabanza, de que Dios espera una actitud de agradecimiento, que Dios espera una vida de agradecimiento, no solamente un acto de una vez al año, sino una actitud de vida que refleje agradecimiento a Dios. Dios espera ser adorado por sus obras. Amén. Dios anhela que haya muchos más que vengan y regresen a Él como sumo sacerdote y sean parte de ese uno que regresó a los pies de Jesús para adorarle. La pregunta de esta tarde es: ¿soy el uno que regresó a Jesús para adorarle o soy parte de los 9? ¿Qué haré con mi vida? ¿Qué haré con mi vida? ¿Qué haré con lo que Dios ha hecho conmigo? Lo que Dios ha puesto en mis manos. ¿Correré a Jesús para adorarle? Y mientras los chicos se suben acá conmigo, por favor, vamos a adorar al Señor. ¿Qué diferencia hay entonces entre estos 9? Que uno tuvo gratitud y regresó a Jesús para adorarle, ¿sí? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida a lo largo de todo este año? ¿Qué ha hecho Dios contigo, con tu familia, con tus hijos, que merece ser adorado, que le demos toda la gloria y toda la honra, viviendo un estilo de vida que refleje nuestra gratitud a Dios? Dios quiere ser adorado. Dios quiere ser venerado, ¿sí? Dice que Él nos creó para la alabanza de su gloria. Él nos creó y nos salvó para que vivamos adorándolo y exaltándolo. Y yo te quiero pedir de pie que te pongas de pie en esta hora, por favor. No sé cómo quieras elegir hacerlo, ¿sí? No sé cómo esté tu corazón hoy preparado para esto. Pero si no lo quieres hacer tú, yo sí lo quiero hacer. Yo quiero rendirme al Señor, ¿sí? En gratitud a Dios, ¿sí? Y en un acto real donde podamos ver a Jesús en este lugar. Porque la Biblia dice que Él está donde quiera que 2 o más se reúnen. Él está en medio de nosotros. ¿Lo creemos? Creemos que Dios está aquí. Y si hacemos algo hoy, en nuestra vida, conscientemente, podemos adorarlo, podemos contemplarlo, podemos venir a sus pies. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos, por favor? Cierra tus ojos un momento y yo te pido que, si no tienes alguna discapacidad física, puedas en tu lugar ponerte de rodillas y adorar al Señor. Amén. Si deseas hacerlo, hazlo de corazón, ¿sí? Y trajiste perdón, Señor, y borraste nuestro pecado, Señor. Borraste nuestra falta, Señor, nuestras múltiples faltas, Señor.
para no acordarte más de ellas. Padre, queremos tener un corazón agradecido. Queremos tener ese corazón de ese samaritano, Señor, que estuvo consciente que tú fuiste el que hiciste la obra para sanarlo, Señor, y perdonarlo. Gracias, Jesús. Queremos ser una iglesia agradecida, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, que no pasa por alto, Señor, todas tus obras, todas tus maravillas. Queremos ser conscientes de ellas, Señor. Haznos conscientes, Dios, de que todo lo que somos, Señor, todo lo que tenemos, Señor, proviene de tu gracia infinita, proviene de tu mano, Señor. Gracias, Dios, por mi familia, Señor. Gracias, Dios, por mis hijos. Empieza a adorar a Dios. Empieza a darle gracias a Dios por tu salvación. Empieza a darle gracias a Dios por todo lo que tienes que Él te ha dado. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor. En este fin de año, Señor, queremos, Señor, empezar de rodillas, Señor, agradecidos contigo, Señor. Agradecidos por el milagro más grande de ser salvos. Ese milagro, Señor, que tú nos has dado, Señor. Y si hay aquí personas que aún no lo entienden, Señor, te pedimos, Señor, que tú vengas a morar a cada corazón, Padre. Vengas a morar a nuestra vida, quites la lepra, Señor, el pecado que hay en nosotros, y nos des una oportunidad, Señor. Como aquellos leprosos gritaron: Dios, ten misericordia de nosotros. Así te lo pedimos hoy, Padre. En el nombre de Jesús nos postramos ante ti, Señor. Nos postramos ante ti para adorarte, Señor, para exaltarte, Señor, para darte gracias. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por todos los eventos de este año, Señor. Gracias, Dios. Danos ese corazón agradecido, Señor, generoso, desbordando, Señor, en gratitud hacia ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque superamos las enfermedades, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste sanidad con un propósito. Nos has dado propósito, Señor. Nos has dado una familia, nos has dado una iglesia, Señor. Nos has dado hermanos, Señor, y personas que amamos, que han sido compradas por ti, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por los hijos que nos has dado, Señor. Gracias por los nietos, Señor. Gracias, Señor, por los amigos, Señor. Gracias por la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque hemos comido, Señor, porque hemos vestido, porque nos has dado, Señor, descanso, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Nos postramos ante ti para adorarte, Señor, porque eres digno de suprema alabanza, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Sí, Señor, gracias, Dios.